Hay un silencio en la iglesia que aprendí a reconocer como una forma de presencia. No es la ausencia de sonido, sino algo más denso, más vivo. Es el silencio que existe cuando alguien ha estado rezando durante horas y ha dejado sus palabras pegadas en el aire, como humo de incienso que ya no se disipa. He pasado 32 años en el confesionario de la iglesia de San Ovidio, en las montañas de Castilla, y ahora entiendo que algunos silencios son puertas que se abren en dirección equivocada. Lo que sucedió durante el Día de Muertos de hace 3 años continúa siendo un pecado que nunca fue cometido, y sin embargo, sé que sucedió. Sé que fue tan real como el sonido de las campanas que resuena en este valle cada mediodía. He permanecido en silencio durante 36 meses porque las palabras que tengo para describir esto no son palabras de Dios. Son palabras que me fueron enseñadas en una lengua que no está en la Biblia. Permítame comenzar desde el momento en que todo cambió, desde esa noche de octubre cuando la lluvia caía sobre los tejados de barro rojo del pueblo de San Ildefonso, cuando las velas del templo proyectaban sombras que parecían tener sus propias respiraciones. San Ovidio es una iglesia del siglo XVI que fue construida en el lugar donde antes había un santuario dedicado a una deidad cuyo nombre nadie en el pueblo se atreve a pronunciar. Lo sé porque leí los archivos de la diócesis hace años. Aquella deidad fue borrada de la memoria oficial, pero no de terreno. Los cimientos de la iglesia fueron colocados sobre sus piedras negras. El obispo de la época escribió en una carta que el Cristo vencería sobre las sombras del paganismo antiguo. Pero aquella frase tenía un tono defensivo, como si alguien hubiera sugerido que la victoria no era tan segura como parecía. Los muros de la iglesia son gruesos, tanto que el sonido del viento exterior casi nunca llega a los confesionarios. Es por eso que el pueblo eligió este lugar para sus secretos. Por generaciones, los pecadores han venido a esta iglesia para susurrar en la oscuridad, para permitir que un hombre con un collarín de tela absorba sus culpas, sus transgresiones, sus miedos. Me ha enseñado que la mayoría de los pecados son terriblemente ordinarios. Adulterio, robo, mentiras que destruyen familias. He escuchado todo esto. He ofrecido absoluciones que creía sinceras. Pero yo no sabía que existía un pecado cuya simple existencia es una contradicción de la realidad. Yo no sabía que era posible cometer un acto que, al mismo tiempo, fue cometido y jamás sucedió. Aquella noche de Día de Muertos, el pueblo entero había asistido a la procesión. Las mujeres llevaban flores, los hombres llevaban velas encendidas. Cantaban el responsorio de difuntos mientras caminaban hacia el cementerio. Yo caminé al frente, un hombre de 62 años en un hábito negro, con las manos juntas, con un rosario de cuentas gastadas. Los ojos de los feligreses estaban puestos en la procesión, en los muertos que conmemoraban, no en mí. Nunca me miraban realmente. Cuando regresé a la iglesia, eran aproximadamente las 9 de la noche. Las luces eléctricas del templo estaban apagadas. Solo las velas de las vírgenes proyectaban su luz amarilla y temblorosa. Supongo que fue entonces cuando debería haber intuido algo. El aire era diferente. Contenía una densidad que no recordaba haber sentido antes. Fui al confesionario para realizar mi penitencia personal, como lo hago cada noche. Es una práctica que comencé cuando era joven y ordenado. Creía entonces que podía confesar mis propios pecados a través de una autocomunión con Dios, que la práctica de arrodillarme en la pequeña cámara de madera oscura me conectaría con alguna verdad sagrada. Nunca imaginé que la cámara era un umbral. El confesionario de la iglesia de San Ovidio está tallado en roble antiguo. La madera tiene un color casi negro, pulida por los codos de generaciones de penitentes. El lado donde se sienta el sacerdote está separado del lado del penitente por una celosía de madera tallada con motivos de flores y cruces. La celosía permite que el sonido se transmita, pero también mantiene el anonimato. Un penitente nunca puede ver realmente la cara de su confesor, solo su silueta. Aquella noche, mientras me arrodillaba en mi compartimiento, noté que el silencio era diferente del silencio del mediodía o del silencio del anochecer. Era un silencio que parecía tener peso. Podía escuchar mi propia respiración y parecía demasiado fuerte. Después de algunos minutos de oración, escuché un sonido. Era el sonido de alguien que se arrodillaba en el otro lado de la celosía. Esperé. Los penitentes a menudo necesitan un tiempo para encontrar las palabras correctas para confesar sus pecados. Ese era un tiempo que yo podía ofrecerles, un intervalo de compasión en el que Dios podía soplar la verdad en sus corazones. Pero el silencio continuó. Golpeé suavemente en la celosía, como es tradición, una señal de que estaba listo para escuchar. La voz que respondió era casi un susurro, tan débil que tuve que inclinarme hacia la celosía para comprenderla. Era la voz de un hombre,
Eso era seguro, pero no reconocía a ningún hombre en la parroquia que tuviera una voz tan incierta, tan rota. Era como si las palabras fueran ensambladas a partir de restos olvidados. Me dijo su nombre. Era un nombre que conocía. Era el nombre de un niño que había fallecido hacía 14 años. No cometí el error de reaccionar de forma dramática. He aprendido, en 32 años, que las reacciones dramáticas cierran las puertas a la verdad. Así que respiré profundamente y esperé. Tal vez era una broma. Tal vez era un penitente que conocía la historia del pueblo y estaba jugando un juego enfermizo. Hay gente así. He encontrado gente con un tipo de celos espiritual que los impulsa a probar al sacerdote, a tentarlo con lo absurdo. Pero conforme el penitente continuó hablando, comprendí que esto era diferente. No era una broma. El penitente comenzó a confesar. Hablaba de un acto que no podía ser descrito directamente, solo a través de metáforas y referencias incompletas. Hablaba de recibir lo que fue prometido, de abrir la puerta que estaba cerrada, de permitir que algo que no debía existir en este mundo tomara forma. Me pidió, sin decirlo explícitamente, que le diera la absolución por un pecado que no comprendía completamente. Cada palabra que pronunciaba parecía estar fuera de lugar en el idioma español. No eran palabras de Castilla. Algunas de ellas ni siquiera parecían humanas, sino sonidos que imitaban el lenguaje. Cuando intentaba repetirlas mentalmente, sentía que mi lengua no podía formar las formas correctas, como si mis músculos vocales rechazaran la geometría de aquellos sonidos. He leído muchos textos sobre el demonio. No estoy completamente ignorante sobre estas cuestiones. Durante años, creí que el demonio era un concepto teológico, una personificación de la capacidad humana para el mal. Ahora, en la soledad de este relato, puedo admitir que estaba equivocado. El demonio no es una idea. Tiene presencia, tiene voz, tiene intención. El penitente continuó su confesión durante lo que pudo haber sido 10 minutos o una hora. Perdí la noción del tiempo. Fue solo cuando comenzó a describir el acto específico que finalmente pude comprender lo que estaba escuchando. Dijo que había ido a la casa del niño que murió. El niño había fallecido de una enfermedad que los médicos del pueblo no podían diagnosticar. Simplemente se fue desvaneciendo, su cuerpo consumido desde adentro, como si algo estuviera comiendo su esencia vital desde dentro. Fue un final terrible. Muchas personas en el pueblo lo recordaban. Fue el año en que florecieron todas las flores en el cementerio fuera de temporada. Fue el año en que los pájaros desaparecieron del pueblo durante 3 semanas. El penitente dijo que había regresado a la tumba del niño, pero no había regresado solo. Había traído algo con él, algo que debía ser colocado en la tumba, algo que, según explicó con variedad devastadora, permitiría que el niño volviera, pero no como fue. Aquí me paralicé. Quería interrumpirlo. Quería pedirle que se fuera de la iglesia, que nunca volviera a poner los pies en un lugar sagrado. Pero algo me detuvo. Una curiosidad que ahora comprendo que era más que morbosa. Era una curiosidad que no era mía. Continué escuchando mientras el penitente describía un ritual que no podría llamarse cristiano. No era exactamente satánico tampoco. Era algo más antiguo. Algo que relataba a Cristo, a Moisés, a los primeros humanos que escribieron sus nombres en barro. Era una invocación en un idioma que no debería ser hablado en tiempos modernos. Una apertura de algo que fue cerrado hace siglos cuando los padres españoles sepultaron sus cruces en este terreno. El penitente confesó que había llevado la criatura del niño de vuelta a casa. La había colocado en la tumba cuando la luna se estaba desvaneciendo. Había recitado las palabras que le habían enseñado. Y entonces, había sucedido algo que le resultaba imposible de explicar completamente. El niño no había vuelto, pero tampoco estaba muerto. Existía en un estado que era ambos y ninguno. Caminaba por el pueblo cada noche. Lo había visto. Pasaba por las casas. Miraba hacia adentro, pero sus ojos eran huecos. Sus dedos eran demasiado largos. Su boca se abría sin hacer sonido. Y aquí está el aspecto que continúa perturbándome. Mientras el penitente describía ver al niño cada noche, yo también comencé a tener la certeza de que lo había visto. Tenía recuerdos que no me pertenecían. Recordaba una pequeña forma encorvada mirando por las ventanas de la iglesia. Recordaba encontrar huella de pies pequeños en la lluvia que no deberían estar allí. Recordaba escuchar un sonido respirando en el campanario durante las noches de tormenta. Pero nunca había visto estas cosas. Sin embargo, mientras escuchaba el relato del penitente, sabía que eran verdaderas. Fue cuando el penitente llegó al clímax de su confesión que comprenderé la verdadera naturaleza de lo que estaba sucediendo.
Dijo que el niño que volvió no era realmente niño. Era algo que estaba usando el cuerpo del niño como un guante. Algo que había aprendido a mover los músculos, a forzar los ojos abiertos, a hacer que la boca pronunciara sonidos que solo se acercaban al lenguaje humano. Y luego dijo algo que desafía toda lógica. El penitente confesó que nunca había realmente enterrado nada en la tumba del niño. Confesó que nunca había realizado el ritual. Confesó que nunca había ido a la casa del difunto. Confesó que todo lo que acababa de describir nunca sucedió. Pero también confesó que todo era completamente verdadero. Que lo que no ocurrió en el tiempo y el espacio había ocurrido de todas formas, de una manera que el tiempo y el espacio no podían contener. Cuando dijo esto, supe que algo me había entendido exactamente lo que quería decir, aunque cada parte de mi educación teológica gritaba que esto era imposible. Entendí que había un tipo de pecado que funcionaba diferentemente de los otros. Un pecado que no necesitaba ser cometido para existir. Un pecado que era puro en su intención, que cobraba forma a través de la voluntad de cometerlo, aunque la comisión misma fuera un fenómeno imposible. Era un pecado que vivía en el espacio entre la realidad y la intención. Existía en el acto de confesarlo. Le pedí al penitente que esperara. Necesitaba tiempo para pensar en esto, para recordar los textos que había estudiado, para encontrar alguna referencia en la tradición de la iglesia que pudiera ayudarme a entender. Pero cuando me giré hacia el otro lado de la celosía, comprendí con horror que ya no había nadie allí. La cámara estaba vacía. El cojín donde se había arrodillado el penitente estaba intacto, sin presión, sin la indentación que dejaría un cuerpo humano después de arrodillarse durante tanto tiempo. El aire olía extrañamente a tierra de cementerio y a algo más, algo como podrido pero también como incienso quemado. Salí del confesionario. La iglesia estaba exactamente como la había dejado. Las velas ardían suavemente. La cruz encima del altar reflejaba la luz roja de la lámpara eterna. Todo estaba en orden. Todo estaba como debería estar. Pero yo había cambiado. Algo en mí había sido alterado por aquella confesión. Podía sentirlo como una alteración en la estructura de mis propios pensamientos. Las palabras que el penitente había susurrado continuaban resonando en mi mente, pero ahora estaban reconfiguradas. Ahora eran mías. He pensado durante años sobre qué debería haber hecho en ese momento. Debería haber corrido hacia el obispo. Debería haber informado sobre la intrusión de alguien que hablaba en lenguas no cristianas. Debería haber solicitado un exorcismo, o al menos que alguien más escuchara mi historia y determinara si era víctima de algún tipo de ilusión. Pero no hice nada de eso. Y sé por qué no lo hice. Porque una parte de mí sabía que lo que había escuchado no era un engaño del demonio. Era una verdad que la iglesia ha estado trabajando durante siglos para ocultar. Era la verdad de que hay espacios en la realidad donde el poder de Dios es menos completo de lo que nos enseñan, donde hay fuerzas que preexistían a Cristo y continuarán existiendo después de que la última iglesia se derrumbe. Era la verdad de que algunos pecados son lo suficientemente fuertes como para existir sin ser cometidos, simplemente a través de ser pensados. En los días siguientes, comencé a notar cambios sutiles en el pueblo. La gente tenía una mirada diferente. Cuando pasaban cerca de la iglesia, algunos cruzaban la calle, como si el edificio mismo hubiera adquirido una cualidad repulsiva. Las velas se quemaban más rápidamente en los altares de la Virgen. Los pájaros comenzaron a desaparecer nuevamente del pueblo, y vi al niño. Lo vi caminando entre las tumbas del cementerio una noche cuando fui a rezar a la tumba de mis padres. Era una forma pequeña, encorvada, con la ropa que lo enterraron hace 14 años, ahora sucia y rasgada como si hubiera estado fuera del suelo durante un tiempo imposiblemente largo. Sus movimientos no eran naturales. Sus brazos se balanceaban de una forma que los brazos humanos no balancean. Su cabeza se giró hacia mí de una manera en la que los cuellos no pueden girar. No tenía ojos, o al menos, tenía huecos donde los ojos deberían estar, pero podía sentir que me veía. Podía sentir la intención de su mirada como una presión física contra mi pecho. Me quedé congelado. Esperé a que dijera algo, o a que me atacara, o a que revelara la verdadera naturaleza de su existencia. Pero simplemente se quedó mirándome durante varios segundos que se sintieron como horas. Luego se dio vuelta y desapareció entre las sombras de las lápidas. No pude dormir durante varios días después de eso. Cada vez que cerraba los ojos, podía verlo. Podía sentir su ausencia de ojos mirándome desde la oscuridad. Podía escuchar su respiración que no era una respiración, un sonido como el viento a través de una grieta en la tierra. Lo más terrible de todo esto es que he comenzado a cuestionar lo que la confesión realmente fue. He releído mis registros de penitentes de ese día.
Revisé los nombres de todos los que entraron a la iglesia antes de la misa. Escribo cuidadosamente el nombre de cada penitente junto con la hora aproximada de su confesión, como es exigido por la diócesis. Pero cuando revisé aquellos registros, el nombre del penitente que escuché aquella noche no aparecía en ningún lado. Aún así, alguien estuvo allí. Escuché a alguien, o creí escuchar a alguien, o escuché algo que usó la forma del lenguaje para comunicar significado a través de la celosía de madera. He comenzado a preguntarme si la confesión realmente sucedió en la iglesia, o si sucedió dentro de mi propia mente. He comenzado a preguntarme si el penitente vino a buscarme, o si yo fui a buscarlo a algún lugar oscuro donde los confesionarios de las iglesias antiguas se conectan entre sí a través de raíces de tierra antigua. Lo que sé con certeza es esto: después de aquella noche, la iglesia cambió. Los visitantes lo sienten incluso si no pueden articularlos. Hay una cualidad diferente al aire. El incienso huele diferente. Las velas arden de manera diferente. El silencio es más profundo. Y el niño continúa caminando. Varias personas en el pueblo lo han reportado viéndolo, aunque siempre niegan haber dicho nada cuando se les presiona. Es como si su existencia fuera un secreto que todos estuvieran guardando juntos. Un pecado colectivo que nadie cometió pero todos portan. He intentado muchas cosas para resolver esto. He rezado rosarios completos. He ayunado. He confesado mis propias dudas a un obispo en la diócesis cercana, un hombre que escuchó mi historia con una expresión de cuidadosa compasión que sugería que conocía exactamente lo que estaba describiendo, aunque nunca lo admitiría. He intentado quemar la iglesia desde adentro, metafóricamente, exorcizando los rincones oscuros con agua bendita. He pintado nuevas cruces sobre las piedras antiguas que forman los cimientos. Nada ha funcionado. El mal, y sé que es correcto usar esa palabra, aunque me haga estremecer al escribirla, está tan profundamente integrado en la estructura de este lugar que no puede ser removido sin destruir la iglesia misma. Y no puedo destruir la iglesia. Es mi propósito estar aquí. Es mi deber servir a esta comunidad, incluso si esa comunidad ahora existe parcialmente fuera de lo que consideramos realidad común. Así que continúo realizando mis funciones. Celebro la misa, escucho confesiones, ofrezco palabras de consuelo a los dolientes, pero sé que hay algo diferente en lo que hago ahora. Las palabras de absolution que pronuncio tienen un peso diferente. Las personas que se arrodillan en el confesionario a veces parecen sorprendidas de lo que acaban de confesar, como si las palabras hubieran sido plantadas en sus bocas por una intención que no es la suya propia. El pecado que nunca fue cometido continúa existiendo, continúa transformándose, continúa replicándose en otras confesiones, en otros confesionarios, en otros pueblos donde hay iglesias antiguas construidas sobre tierra olvidada. He oído historias de otros sacerdotes. Todos tienen la misma descripción. Un penitente que confiesa algo que no puede haber sucedido, usando un lenguaje que se retuerce en la mente después de ser escuchado, describiendo un acto tan fundamental en su transgresión que la simple comprensión de él altera la naturaleza de la realidad de la escucha. Estamos todos manteniendo el secreto. Ahora, mientras escribo esto, es una noche de octubre nuevamente. Hace 3 años exactamente desde aquella confesión. Las campanas de la iglesia están sonando, aunque no es la hora de ninguna misa. Están sonando solas, como lo hacen cada aniversario de la noche que cambió todo. Puedo escuchar el sonido desde esta celda donde he venido a escribir esta confesión. Es un sonido que es musicalmente perfecto pero espiritualmente incorrecto. Hay armonías en esos sonidos que la física del bronce no debería permitir. He visto al niño nuevamente esta noche. Estaba parado en el campanario, mirando hacia abajo hacia el pueblo. Sus pies no tocaban el piso de madera. Estaba suspendido en el aire, como si la gravedad hubiera dejado de aplicarse a su forma no vida. Me miró, me vio a través de las paredes de piedra gruesa. Podía sentir el peso de su mirada, y luego hizo algo que no había hecho antes. Abrió la boca. La boca se abrió mucho más de lo que debería ser posible que la boca humana se abra. Se abrió en ángulos que parecían improbables, como si la mandíbula estuviera hecha de algo que no era hueso. Y en esa boca abierta, escuché una voz. Era mi propia voz. Estaba diciendo las palabras de la misa. Estaba recitando las palabras de consagración. Pero los sonidos estaban deformados, invertidos, como si estuvieran siendo pronunciados hacia atrás y simultáneamente hacia adelante a través de múltiples dimensiones temporales. Supe en ese momento que esto continuaría para siempre, que el pecado que nunca fue cometido continuará siendo confesado en lugares oscuros, que la iglesia es ahora una puerta permanente, no solo hacia lo sagrado,
sino hacia algo que antecede lo sagrado y lo profano, hacia algo anterior a la misma noción de bien y mal. Esta es mi confesión. Este es mi acto de arrepentimiento por un pecado que no cometí, pero que existe dentro de mí como una verdad más sólida que cualquier dogma que me enseñaron. No espero ser absuelto. He llegado a entender que algunos pecados, simplemente a través de su confesión, se hacen eternos. Son palabras que no pueden ser desdichas. Son conocimientos que no pueden ser desaprendidos. El pecado que nunca fue cometido continuará. Continuará a través de mí. Continuará a través de todos los que escuchen esta historia y no puedan dejar de creerla. Continuará porque el acto de confesarlo lo hace más real. Y el acto de leerlo lo replica. Que Dios me perdone. O si no, que al menos comprenda que ya no sé si su perdón es posible en un mundo donde los pecados pueden existir sin ser cometidos.